Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora. Bienvenidos a Big Bang, donde el conocimiento es el origen. Un espacio donde hablaremos de salud laboral, financiera, física y emocional. Mi nombre es Lizeth Pacheco. Comenzamos. Buenos días a todos, amigos, ¿cómo están? Nos encontramos en su programa Big Bang, donde el conocimiento es el origen. Hoy vamos a hablar de un tema sumamente interesante que se ha agudizado mucho en este tema, en estos tiempos de la pandemia. Y en esta ocasión tenemos a unas super invitadas que la verdad es que, híjole, les agradecemos muchísimo el tiempo que nos han proporcionado y que vamos a estar hablando sobre este tema. Nos acompaña la licenciada Norma Angélica Molina Romero, licenciada en Psicología con especialidad en Terapia Conductivo-Conductual, para hablarnos específicamente de pues, ¿qué se le puede decir? Moda, Norma. Antes que nada, bienvenida. Muchas gracias. Gracias a ti por invitarme. Buenos días. Buenos días. Y vámonos de lleno con este tema. Estamos viendo hoy en día en la población, en las familias mexicanas, bueno, yo creo que más en las familias mexicanas que en otros países, ¿no? Demasiado estrés, ¿no? Y eso era lo que veíamos viendo en el programa anterior, todo lo que nos puede generar el estrés. Pero también hemos visto que este estrés nos lleva a puntos sumamente importantes como es, híjole, estoy tan desesperada, tan estresada y tan angustiada que llega un momento donde no diferencio si me está dando un ataque de ansiedad, un ataque de pánico, un infarto. Al ratito se incorpora con nosotros la doctora Ana Berni, cardióloga, electrofisióloga y especialista en el tema para hablarnos sobre el infarto, pero queremos empezar contigo. O sea, la situación realmente está muy mal emocionalmente, ¿no? Ya vamos para un año de encierro. Ajá. Y de repente las mamás, los papás e inclusive los adolescentes, ¿no? Empiezan con estos ataques de ansiedad. Claro, platícanos. Es una situación que ha venido, o sea, exacerbado más de acuerdo a todo lo que nos ha estado pasando últimamente con el confinamiento, ¿no? Entonces, ha cambiado nuestra forma de relacionarnos, nuestra forma o nuestra conducta habitual o todas las actividades que teníamos habitualmente. Entonces, el confinamiento ha venido a cambiar todo eso. Sí ha afectado a todos en la sociedad, en la familia. Entonces, la ansiedad precisamente es un síntoma que viene a través del estrés, ¿no? Entonces, sí, entrando ya directamente al tema, la diferencia entre si estás padeciendo un infarto o estás padeciendo... ¿Cuáles serían los diferenciales en psicología? Ajá. Que yo, por ejemplo, debo de poner atención, por ejemplo, en mis hijos, ¿no? Ajá. Porque los jovencitos también los papás principalmente tenemos mucho estrés porque, bueno, hay que cuidar al hijo, hoy en día trabajar en casa, ¿no? Uh-huh. Y adicional a todo esto, nos preocupamos por el tema económico, ¿no? Algunos papás pues ya no cuentan con ese trabajo, entonces el estrés se agudiza. Pero en los jóvenes, yo como padre, ¿qué atención debo de poner en mi hijo para poder identificar que realmente no es una rebeldía, sino es un ataque de ansiedad por tanto confinamiento? Mira, bueno, para empezar, me gustaría que habláramos específicamente qué es la ansiedad, ¿no? ¿A qué se refiere la ansiedad? Cuéntanos. Entonces, la ansiedad va a ser un sentimiento de miedo extremo, de inquietud, de temor,
O sea, eso vendría siendo en general la ansiedad. Muchas veces esta ansiedad precisamente se da por situaciones que en algún momento pueden ser peligros que no son reales, o sea, nuestro cuerpo reacciona de manera hacia una alerta, a un peligro que muchas veces no puede ser real, o es un peligro que nuestro cuerpo está diseñado para funcionar y ponerse alerta, o sea, no todos los, o sea, es que a mí no me gusta mucho hablar de esto, que sí hay sentimientos buenos y sentimientos malos, ¿no? Yo creo que todos como Son personas, situaciones, ¿no? Principalmente. ajá, o sea, todos como personas tenemos todos los sentimientos y todas las emociones, entonces nuestro cuerpo nos prepara para reaccionar ante ellas. Entonces, cuando tenemos una ansiedad es porque estamos sintiendo o estamos percibiendo algún peligro, aunque este no sea realmente el que está sucediendo. Entonces nuestro cuerpo va a reaccionar para poder enfrentar ese sentimiento. Nuestro cerebro no va a poder diferenciar si es real o no es real. Entonces en algún momento estos pensamientos que empezamos a tener nos hacen reaccionar para poder enfrentar esa emoción o ese sentimiento que estamos teniendo. Ahora, como padres, es que precisamente ha habido estudios o han hecho estudios en este momento debido a la pandemia que está ocurriendo, en donde dicen que las mujeres o las amas de casa o las tenemos más estrés. Somos las que estamos expuestas más al estrés en este momento, porque somos las que nos estamos enfrentando precisamente emocionalmente a todo lo que está ocurriendo en nuestro hogar, precisamente con los hijos, por todos estos problemas económicos y todo lo que ha desencadenado. Entonces las mujeres somos las que estamos más propensas en este momento a enfrentar esta situación en la pandemia, o sea, las que estamos más sometidas a este nivel de estrés o de ansiedad. Y obviamente en el caso específico de nuestros hijos, cuando son adolescentes, bueno, o sea, tú sabes que en la adolescencia les adolece. Sí, exactamente, o sea, es todo lo que están faltando, todo lo que están teniendo ahorita. En la adolescencia es exactamente cuando se empiezan a separar de este vínculo familiar, o sea, de los padres, del entorno de la familia, y empiezan a relacionarse con sus pares, ¿no? Con sus iguales, que son sus compañeros de trabajo, sus compañeros de escuela, sus compañeros de actividades que tenían extraescolares y todo eso. Entonces, en el momento en el que los adolescentes no pueden salir y no pueden establecer este tipo de relaciones, pues obviamente también a ellos eso les causa mucha ansiedad, ¿no? Porque es que esa es una característica primordial en la adolescencia, ¿no? O sea, el hecho de separarse del vínculo familiar y empezar a relacionarse con chicos de su edad, del sexo opuesto. Entonces, en el momento que se los estamos prohibiendo, bueno, la situación nos lo está prohibiendo, no encontramos la forma en que ellos puedan relacionarse, ¿no? Sí, de comenzar a crecer y a tener una adolescencia normal de convivencia con otras personas de mi edad, ajá, regresé nuevamente a este núcleo familiar, rígido, donde no puedo tener esa libertad, ¿no? Exactamente. A lo cual me lleva, pues, a hacer énfasis en lo que dices, ¿no? Las mamás, principalmente, digo, inclusive los papás, ¿no? O sea, esto no es un síntoma que ataque a un género específico, sino es un síntoma en general. Pero las mamás cargamos con el estrés de los hijos, ajá, del esposo, ajá, nuestro propio estrés. O sea, ajá, nos convertimos realmente en una bombita de tiempo. Exactamente, y las preocupaciones de cada uno de ellos, ¿no? También nosotros las estamos asimilando, las estamos absorbiendo y estamos conviviendo con ellas todos los días. Entonces, bueno, yo creo que en este caso tendríamos que buscar otras opciones o empezar a hacer otro tipo de actividades que nos permitan, por ejemplo, en el caso de los adolescentes, si no pueden tener ese contacto físico ahorita con las personas pues sus compañeros de escuela, con sus compañeros de otras actividades que realizan, entonces
Fíjate, precisamente estaba pensando en eso cuando me comentaste sobre los adolescentes, ¿no? Muchas veces las mamás antes, cuando teníamos, podríamos salir y podríamos tener opciones de hacer otras cosas fuera de casa, eh, como muchas veces no permitíamos a nuestros hijos que estuvieran tanto tiempo conectados a un videojuego, que no estuvieran tanto tiempo conectados a las redes sociales. Claro. Y ahorita se han vuelto básicas, ¿no? Porque es la forma en la que nuestros hijos, sobre todo adolescentes, que tienen como para tener esa interacción con sus compañeros. Sí, estamos en una situación un poco peculiar. Pues nos vamos a un corte. Recuerden, amigos, estamos hablando infarto o ataque de ansiedad. ¿Cómo lo puedo diferenciar? En este su programa Big Bang, donde el conocimiento es el origen. Vamos a corte y regresamos en esta pequeña pausa con la doctora Ana Berni y con la psicóloga Norma Angélica Molina para que nos platiquen y entremos realmente ya en el fondo medular de cómo puedo yo diferenciar si me está dando un ataque de ansiedad o me está dando un infarto, ¿no? Porque creo que las mujeres, híjole, sí estamos sumamente propensas. Regresamos. Buenos días, amigos de Proyecto Radio.
infarto o un ataque de ansiedad, ¿no? Ahorita en unos minutos se va a conectar con nosotros la doctora Ana Berni, cardióloga especialista y electrofisióloga. Ella pertenece a es tesorera de la Sociedad Mexicana de Cardiología y pertenece a SOMEC, que es una sociedad mexicana de electrofisiología y estimulación cardíaca, y ambas nos van a platicar un poquito. Por ahí ya tenemos conectada a la doctora. Hola doctora, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Qué gusto estar con ustedes. Muchas gracias. Pues mira, aquí estamos Norma y yo platicando sobre cuáles son estos pequeños detalles, bueno, pequeños grandes detalles que debemos de tener muy atentos con toda la situación pandémica que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Ella nos platicaba un poquito de todas estas, pues, situaciones anímicas, ¿no? Que van muy vinculadas con los ataques de ansiedad. Pero me lleva a preguntar, ¿cómo puedo yo identificar si es un ataque de ansiedad o es un infarto? Por ejemplo, Norma, en este momento, ¿no? Vamos a suponer que me pasó una situación bien compleja y de repente empiezo yo con la sudoración en las manos y con la taquicardia, ¿no? ¿Es un ataque de ansiedad? O, doctora Berni, ¿es un infarto? ¿Cómo lo diferencio? Por ejemplo, doctora, ¿cuáles son realmente las atenciones o los detalles particulares que yo como persona individual debo de poner si no me está dando un infarto? Hablando de generalidades, y ahorita ya nos vamos al detalle por el tema de que las mujeres somos más propensas a los infartos. Claro, Liz, ese es un punto muy, muy importante. Mira, ahorita en esto de la pandemia del COVID, estamos viendo muchos síntomas atípicos, justo esos que comentaste, ¿no? Sudoración, palpitaciones, y lo vemos en gente joven, ¿no? Chavos de 20, 30 años. Pero sí es muy importante diferenciar de un cuadro clínico característico de infarto, ¿no? Cuando uno está teniendo un infarto, es un dolor intenso, que se siente apretado el pecho, ¿no? Como si trajeras a alguien sentado en el pecho, da mucha náusea, sientes falta de aire. Es un dolor tan intenso que la gente inmediatamente se da cuenta de que algo malo está ocurriendo, ¿no? Tú posiblemente si conocen a alguien que ha tenido un infarto, te dicen es que yo siento que me voy a morir, ¿no? Así Claro. de intenso es el dolor. Pero Pero en el caso ya de las mujeres, por ejemplo, ahorita Norma nos daba una estadística sumamente interesante que nos decía que las mujeres estamos cargando todo este estrés, ¿no? Familiar, emocional por los hijos, por el marido, ¿no? Y también el propio estrés que generamos. En las mujeres, ¿qué atención debemos de tomar para identificar que no es un ataque de ansiedad? bueno, exactamente. El infarto, generalmente cuando sí tienes un infarto en mujeres, se confunde con eso, ¿no? Las mujeres llegan a las salas de urgencia y piensan que tienen, exacto, una crisis de ansiedad. ¿Por qué? Porque los síntomas no son igual que en los hombres. No es este dolor característico que les acabo de comentar. En mujeres sienten como cansancio, se puede sentir falta de aire, pero bueno, ya ven cómo somos las mujeres, aunque tengamos estos síntomas, seguimos y entonces no le prestamos atención al problema o acudimos tarde a los servicios de urgencias y mientras más tiempo tardas en atender un infarto, pues más complicaciones pueden ocurrir. Entonces, este sí es un llamado muy importante, ¿no? A las mujeres. Si tú como mujer sientes que algo malo está pasando, que esta falta de aire no es normal, que este cansancio, estas palpitaciones, lo mejor es acudir, no minimizar los síntomas, acudir a un servicio de urgencias para tomar tu electrocardiograma o alguna revisión. Obviamente tiene mucho que ver también los factores de riesgo, ¿no? Un infarto no se va a presentar o difícilmente se va a presentar en una persona sana que no tiene factores de riesgo, pero si uno es hipertenso, es diabético, tiene sobrepeso, el sedentarismo que justamente ahorita platicaba, ¿no? Esto de la pandemia, pues la verdad es que nos ha confinado a estar sentados en la casa, trabajando en la computadora, los niños, adolescentes, también es impresionante las horas del día que pasan sentados, ¿no? Entonces, perder este estilo de vida saludable, obviamente, incrementa el riesgo de tener alguna enfermedad cardíaca, como puede ser un infarto.
Ok, a lo que me lleva a preguntar específicamente, Norma, ¿cómo puedo identificar si realmente es un ataque de ansiedad y no me está dando un infarto? Sí, mira, de acuerdo a lo que ahorita nos ha dicho la doctora, sí es muy importante hacer, primero que nada, en cuanto a los servicios de salud, eh, que se haga como un diagnóstico diferencial entre los síntomas que presenta un hombre y una mujer al estar teniendo un infarto. O sea, podemos encontrar de manera general algunas diferencias entre un infarto y un ataque de ansiedad. O sea, por ejemplo, la localización, ¿no? La localización del dolor. Cuando es un infarto, dicen que se siente una opresión en el pecho muy fuerte. Lo que nos comentaba la doctora. Exactamente, es un dolor muy fuerte y muy localizado exactamente en el pecho. Claro. En cuanto, con la diferencia a un ataque de ansiedad, se dice que la localización o el dolor es un poco más como que punza y ese, o sea, no puede ser exactamente la localización es Intercostales. inframamario, o sea, debajo de la ¿De las glándula mamas? mamaria, Ajá. o se puede extender hacia otra parte del cuerpo. Eso es cuando se está dando un ataque de ansiedad. Empiezas a sentir hormigueo en las extremidades. Entonces, eso puede ser o puede indicar que no es que no es un infarto, ¿no? Fíjate que yo en algún momento hemos estado sometidos a tanto estrés y no me refiero a la pandemia, ¿no? Que de repente ese adormecimiento de cara, ¿no? De un lado, la sudoración en las manos, de repente el sentirte mareado. Aquí, y la pregunta va extendida a las dos especialistas que nos acompañan el día de hoy. ¿Esto va indicado que me está dando un infarto o me está dando un ataque de ansiedad? Porque no sé si siempre se tenga que presentar este dolor en el pecho o esta opresión en el pecho o fuera de esta señal que es más común, ¿qué otras señales o atenciones debemos de poner? Doctora. Sí, mira, no siempre es el dolor en el pecho, ¿no? Ese es el más característico, pero a veces se puede sentir un dolor en la boca del estómago, muchas veces se confunde como gastritis, un infarto, y de hecho la gente pasa varias horas con esta molestia justo en la boca del estómago. A veces puede haber dolor en la mandíbula, pero lo característico de un infarto es que las actividades son las que desencadenan los síntomas, ¿no? A diferencia de un ataque de ansiedad que pues todo el día o independientemente de que si uno está en reposo o haciendo alguna actividad, se sienten agitados. Cuando hay un infarto, el mismo hecho de caminar hace que los síntomas sean más intensos, ¿no? Entonces, bueno, es el dolor en el pecho, puede ser dolor en la boca del estómago, dolor en la mandíbula, sentir el brazo izquierdo adormecido, la falta de aire. Y otra cosa muy característica es que la intensidad de las molestias van aumentando conforme pasa el tiempo, los minutos se sienten peor y es esta sensación definitiva de que algo malo te va a pasar. No, en ese momento hay que correr a urgencias. Por favor, a todos los que nos están escuchando por Proyecto Radio MX y a los que nos están viendo en el live por Instagram, en el momento que sintamos entonces este dolor agudizado en la boca del estómago, no nada más la opresión en el pecho, no nada más esta sudoración de manos, ¿no? Ni sentirnos mareados tal vez, ¿no? Exactamente. Por favor acudan al hospital porque puede ser el primer indicio de un infarto y sabemos que en el tema de los infartos cada minuto cuenta, entonces es algo sumamente importante. Y en el caso de la ansiedad o manejar la ansiedad, ¿cómo lo diferencio, Norma? Por ejemplo, que no me está dando un infarto, que realmente estoy teniendo un ataque de ansiedad y también lo más importante, ¿cómo lo contengo? Mira, en este caso, digamos, todos estos síntomas de los que nos habló la doctora, en algunos casos, y depende de cada uno de nosotros, se pueden presentar o no, pero
si es la primera vez que yo estoy sintiendo algo así, que dices, es que es la primera vez que estoy sintiendo este dolor, o sea, no sé lo que me está pasando, no sé qué tengo, creo que sí, lo más importante es ir a un servicio de urgencias y ahí ya van a determinar qué es lo que pasa o qué es lo que está pasando con nosotros, si realmente no estamos seguros de qué es lo que tenemos, o sea, podemos darnos cuenta de estos síntomas generales que nos acaba de mencionar la doctora. Es decir, o sea, otra de las cosas que también podemos identificar como diferencia entre un infarto o un ataque de ansiedad puede ser el tiempo, la duración de este ataque, ¿no? O sea, por ejemplo, un infarto no se te va a quitar el dolor durante el día, o sea, se va, bueno, se va a ir agudizando y va a ser más puede ir constante. aumentando, Pero exactamente. enfocámonos específicamente en el ataque de ansiedad. Yo en este momento estoy sufriendo del dolor, a lo mejor. A lo mejor no lo logro identificar si es mamario, que es Inframamario o inframamario, durante todo o no en el identifico cuerpo. si es opresión en el pecho, pero si Ajá. tengo esta sudoración. ¿Qué detalles debo de poner realmente para identificar que estoy teniendo un ataque de ansiedad y que aparte del ataque de ansiedad, cómo me puedo controlar o contener yo mismo para no caer en que suba mis niveles de estrés y por consiguiente, pues sí me vaya a dar un infarto, ¿no? Porque no sé si esto sea posible ahorita que nos lo explica la doctora. Ok, mira, también alguna de las cosas que mencionan es la alteración en la respiración. Ok. O sea, muchas veces cuando tienes un ataque de ansiedad empiezas a hiperventilar, ¿no? Tu respiración se empieza a hacer más agitada, empiezas a empezar a tener a lo mejor también problemas respiratorios. En el caso de un infarto también lo puedes presentar, pero, o sea, puedes tener problemas o dolor para respirar en el caso del infarto, pero no se va a acelerar tu respiración como en el caso del ataque de ansiedad, ¿no? O sea, esa podría ser como otra diferencia. En el caso del infarto, haz de cuenta que no se acelera tu ritmo cardíaco. Por ejemplo, esa es otra diferencia también que algunos estudios han arrojado entre un hombre y una mujer cuando están presentando un infarto. Por ejemplo, dicen que las mujeres cuando estamos en reposo, nuestra frecuencia cardíaca suele ser más elevada que la de los hombres estando en reposo. Pero cuando es un ataque de ansiedad, ¿hay algún diferencial entre mujer y hombre? Eh, Hablando del ataque de ansiedad. no, los síntomas pueden ser de manera general y dependiendo también es que también hay diferentes trastornos de ansiedad, o sea, A ver, dependiendo. platícanos. Bueno, ¿Cuántos hay? Porque eso sí es preocupante. No, imagínate, si yo creo que solamente me está dando uno solo ajá. y realmente hay varios, pues sí, hay señales específicamente para identificar qué tipo de ataque de ansiedad es. O sea, tenemos en general lo que son los trastornos de ansiedad. O sea, dentro de los trastornos de ansiedad, o sea, se pueden dividir diferentes tipos, ¿no? Que, por ejemplo, pueden ser, en el caso de los niños, tenemos el mutismo selectivo, que es cuando no pueden, cuando ellos deciden en qué momento hablar, en qué momento decir. O sea, por ejemplo, cuando están en la escuela, hay niños que dicen, no, es que en la escuela son súper callados, no hablan ni dicen nada, y en la casa, bueno, son unos parlanchines y hablan, y bueno, ese sería como el mutismo selectivo en el caso de los niños, o por ejemplo, la ansiedad por separación, ¿no? Cuando los padres se van o cuando se alejan de ellos. En el caso de las personas adultas, pues tenemos el trastorno de ansiedad generalizado, que es tener cierto temor o nervios ante situaciones específicas por ejemplo, sobre preocupaciones sobre el dinero, preocupaciones sobre alguna enfermedad. O sea, El entorno familiar como tal. exactamente. O también tenemos los trastornos el trastorno de pánico, y se va dando a través de muchas veces los ataques de pánico, ¿no? Hay una diferencia entre un ataque de pánico y un ataque de ansiedad. O sea,
si hay una diferencia entre ellos. También tenemos pues la ansiedad por una enfermedad médica que se nos ha sido diagnosticada, por alguna situación traumática que nos ocurrió. También tenemos las fobias, que son, también es parte de la ansiedad, de los trastornos de ansiedad. Y también tenemos el miedo o la ansiedad social, ¿no? Entonces, bueno, cada una tiene sus diferentes características. Que yo creo que ahorita este último que mencionas es el más frecuente, quiero suponer, ¿no? No sé, doctora, tú que estás en campo realmente y que estás viviendo toda esta situación acerca sobre lo que nos está presentando el COVID como tal, estos ataques de ansiedad en el sector salud, ¿tú los has vivido, doctora? Sí, definitivamente, pues ha incrementado mucho los pacientes que estamos viendo con estas crisis de ansiedad, pero en el COVID sucede algo muy particular. O sea, el COVID es un virus que sí ataca directamente al corazón, que ocasiona inflamación en diferentes estructuras del corazón. Y entonces, además de este componente de ansiedad, estamos viendo muchos pacientes que aunque no tienen un infarto, sí vienen con la frecuencia cardíaca acelerada porque hacen una especie de disautonomía a estos pacientes, es decir, una mala regulación de su frecuencia cardíaca o de la presión arterial. Entonces, no es nada más por ansiedad, sino que fisiológicamente sí hay una explicación que acelera la frecuencia cardíaca. Estamos viendo también mucho dolor en el pecho, atípico por llamarlo así, no es el clásico dolor de infarto, pero muchas molestias en el pecho. Okay. Estamos viendo muchas arritmias y esa es otra cosa importante también que quería comentarles. En las etapas iniciales de un infarto, cuando uno está teniendo un infarto, las complicaciones más graves ocurren en los primeros 10 minutos, ¿sí? Si una persona tiene dolor en el pecho y sufre un desmayo, ese es un signo muy grave. Ese paciente puede tener una arritmia grave que incluso le puede ocasionar la muerte. Entonces, ante esas situaciones de dolor en el pecho y desmayo, definitivamente hay que acudir al servicio de urgencias porque es cuando se presentan las arritmias, ¿no? Sí, Y bueno, ahorita relacionado con el COVID, te decía también, pues estamos viendo mucho de estos síntomas de inflamación, por supuesto también infartos en gente joven que ha tenido COVID, porque este virus ocasiona la formación de coágulos, tanto en la circulación pulmonar como en las arterias coronarias. Entonces sí estamos viendo infartos en gente joven que el único factor de riesgo que tiene en este momento es haber estado enfermo de COVID y un COVID de una presentación moderada a severa, ¿no? wow, la verdad es de que, digo, creo que ya es algo muy mencionado, el COVID nos vino a cambiar la vida, pero también vino a darle un giro a la medicina, ¿no? En todos los aspectos, tanto a nivel psicológico como a nivel físico de alta especialidad. Y bueno, en este momento, con lo que nos menciona la doctora y lo que nos menciona la licenciada Norma, pues no es una sorpresa, ¿no? Aquí lo más importante que tenemos que tomar como población es atender los primeros minutos. La pregunta sería, ¿un ataque de ansiedad puede llegar a tal grado de llevarme a tener un infarto realmente? O sea, físicamente yo puedo segregar todas esas hormonas o todas esas sustancias químicas que mi cuerpo necesita para poder llegar a un infarto. Sí, en algún momento una persona que está sometida a altos niveles de estrés, obviamente tu organismo está segregando toda esta adrenalina, noradrenalina. Entonces, obviamente eso, o sea, el estado de tu cuerpo de estar constantemente en situación de hipervigilancia, de tu cerebro en algún momento no puede distinguir realmente si lo que está pasando es real o te lo estás imaginando. Entonces, o sea, el cerebro reacciona ante una situación de peligro y empieza a producir estos neurotransmisores que obviamente tu cerebro los produce y afectan a tus órganos, ¿no? Claro. Entonces, imagínate dar un choque de adrenalina tan fuerte, a lo mejor por algo que ni siquiera está Era ocurriendo, real, ¿no? pero sí te puede llevar en algún momento dado a que te dé un infarto. Como algo tan inteligente, ¿no?
no puede encontrar ese diferencial de que realmente estamos en un peligro y controlar esa liberación de sustancias químicas de manera que nos contenga y no lleguemos a un infarto, ¿no? Doctora, ahorita en tu gremio ha sido un gremio muy golpeado. Sabemos que ha habido una gran pérdida con muchos colegas médicos, ¿no? Entonces, ¿cómo está manejando un doctor? Porque también hemos escuchado, ¿no? Comentarios que el peor paciente es un médico, ¿no? El médico está sometido a mucho estrés constantemente y más con este tema de la pandemia. ¿Cómo podemos contrarrestar realmente o equilibrar esta situación entre el sector, entre el sector médico, entre la población médica? Híjole, la verdad es que sí ha sido una situación muy, muy difícil. Creo que, bueno, hablo en mi caso y varios de mis colegas hemos pasado por diferentes etapas, ¿no? La primera era una etapa como de miedo, porque, bueno, esta es una situación que no conocíamos bien, ¿no? Después fuimos entendiendo un poquito mejor al virus, después tuvimos que ver todo lo que sucede con nuestros pacientes, la gran cantidad de gente que se muere, y entonces cae uno justamente en un estado de ansiedad y depresión, pasas por una fase de insomnio, De de repente frustración también, ¿no? mucha agitación, sí, entonces es difícil, ¿no? Uno trata pues de ser objetivo, digo, hay gente que efectivamente hay que buscar apoyo psicológico, ayuda un poquito el hacer ejercicio, no estar tan metido en esto de las noticias, ¿no? El de estar viendo noticias negativas, bueno, al final del día te sientes abrumado, triste, deprimido. Entonces hay que darse un espacio recreativo, quitarse un poquito de estas malas noticias y enfocarte a otras cosas, ¿no? Obviamente también, pues se ha incrementado, ustedes lo han visto, muchísimo el uso pues, de benzodiazepinas, antidepresivos. La gente está de verdad en exceso tomando este tipo de medicamentos, pastillas para poder dormir, porque el estrés que se genera es mucho, ¿no? Entonces, pues sí ha sido una situación difícil. Sí, realmente lo hablábamos en el programa pasado, ¿no? Entre la situación que muchos mexicanos nos automedicamos, llevamos a colapsar también nuestro sistema nervioso, ¿no? Y eso pues nos puede llevar a las implicaciones ya de salud, como el tener un infarto sin haber tenido a lo mejor un ataque de ansiedad, de llegar a ese nivel, sin haber tenido que someterme a un estrés, pero por automedicarme puedo caer también en un infarto, ¿no? Entonces, ahorita la condicionante principal para podernos contener nosotros mismos, ¿qué herramienta nos darías, Norma? Mira, yo creo que es importante, como lo mencionó ahorita la doctora, hacer o sea, permitirnos o darnos un tiempo durante nuestras actividades diarias para realizar algún ejercicio aeróbico o algún ejercicio de relajación. Hay personas que, bueno, no sé, practican yoga, hay personas que practican o salen a correr o salen a dar paseos, a caminar. Oye, ¿se vale encerrarme en el baño y ponerme a llorar durante 2 horas? Digo, la verdad es que... Dan ganas. Sí, o sea, llega un momento que como, no sé, no, desconozco si algún caballero lo ha hecho, pero como mujer, llega un momento donde dices, ya no aguanto más la situación, ¿no? Sí. Necesito realmente estar sola. Y es tanta el estrés que sientes, la angustia que sientes, Ajá. que dices, por favor, me encierro y como Bill Magdalena, ¿no? Claro, pues es que eso era lo que comentábamos al principio, ¿no? O sea, creo que como seres humanos, todas nuestras emociones están en nosotros y ninguna es buena y ninguna es mala. O sea, eso ha sido más bien como cultural lo que nos han enseñado, ¿no? No llores y no Claro. expreses tus emociones porque eso es malo. No, vamos a ser como los niños. El niño se siente mal Ajá. y todos los papás los criticamos, ¿no? Ajá. Y los juzgamos. Y el niño se tira en el piso y hace el berrinche y llora y patalea y berrea. Y ya sabes, el papá, compórtate, ¿no?
yo creo que en este momento de contingencia, de pandemia, se vale volvernos un poquito niños y hacer ese berrinche para sacar toda esa explosión de emociones, ¿no? Exactamente, sí, sacar las emociones y lo que estemos sintiendo en ese momento. Obviamente, volviendo al tema de los ataques de ansiedad, una diferencia también de esto con un infarto podría ser que cuando estamos en un ataque de ansiedad, no podemos controlar nuestras emociones, o sea, sentimos, y eso es una de las características, mucha gente llega diciendo que siente como que se van a volver locos y no pueden controlar esas emociones, o sea, no saben lo que les está pasando, pero todo eso es a nivel emocional, ¿no? O sea, no tanto sería como a nivel físico. Entonces, por ejemplo, en terapia lo que hacemos es enseñarles a las personas precisamente a poder distinguir y controlar esas emociones, ¿no? Con diferentes técnicas que se aplican ya dentro de la terapia. Dependiendo de cuál sea el origen de su ansiedad, vamos escogiendo específicamente las terapias para las personas, porque muchas veces nos dicen, no, mira, tú siéntate y respira y ponte a respirar y concéntrate. Hay personas que llegan a terapia y dicen, es que yo no puedo concentrarme, yo no puedo respirar, o sea, a mí me causa más ansiedad, o sea, todos estos ejercicios guiados a veces que tenemos para controlar la respiración y no pueden hacerlo. Entonces también depende de cada persona y el origen de su ansiedad, las técnicas que en terapia vamos utilizando para enseñarles a controlar estas emociones y poder distinguirlas. Perfecto. Pues a todos los que se acaban de conectar, estamos hablando de infarto o ataque de ansiedad, cómo distinguirlos. La verdad es de que es un tema que podríamos, yo creo que todavía ahondar mucho, ¿no? Tanto médicamente como psicológicamente. Es un tema real que está pasando, pero vamos a un corte y en un momentito regresamos. Por favor, estamos en Proyecto Radio MX en Facebook, estamos en vivo desde nuestras redes sociales, en Instagram, me encuentran como Lisette.Pacheco. Y bueno, me voy al corte con una pregunta. Ya sabemos las diferenciales entre un ataque de ansiedad y un infarto, ¿no? Ya nos están dando técnicas realmente de cómo podemos identificarlo y contenerlo. Pero la pregunta es, ¿cómo evitar? Porque también hemos escuchado que está pasando, ¿cómo evitar llegar al suicidio ante un ataque de ansiedad? Que eso se me hace una pregunta muy fuerte y con eso vamos a despedirnos. Vamos a corte y volvemos en unos minutos. MDC Music, el espacio donde encontrarás nuevos talentos musicales. Interacción con las bandas emergentes por medio de entrevistas, sesiones acústicas, reportajes, entre muchas sorpresas más. Escúchanos todos los jueves de 6 a 7 p.m. a través de Proyecto Radio MX, con sentido social. Y te invito a que te quedes a ver este video y seas parte. ¿Buscas un espacio para respirar la política de forma diferente? Voy a cuidar mi cartera. ¿Harto de informarte todos los días con las mañaneras? Me canso ganso. ¿Ya no le crees nada a las mismas voces viejas y cansadas de siempre? Un presidente no creo que se levante pensando cómo joder a México. No le busques más. Metropolítica es para ti. ¡Hombre! Oídos para zorrajarte lo más relevante y divertido de la vida pública nacional e internacional. Inclusive que te sientes a mi lado. Solo aquí, en Metropolítica, el análisis que nadie pidió. No fue albur, no sean así. Por Proyecto Radio MX, con sentido social. ¿Quieres saber de marketing, estrategias comerciales y nuevas tendencias? Te espero aquí todos los viernes de 7 a 8 de la noche en Let's Talk Marketing, conducido por Héctor Montes. Hablaremos con expertos y analistas para darte prácticos y efectivos tips para tu negocio. Solo por Proyecto Radio MX, la radio con sentido social. Hablemos de verdades. Sí, hablemos con Edith. Confesiones
opiniones, consejos, risa, diversión y entretenimiento te esperan en tu programa Las Netas con Edith. Todos los miércoles a las 3 de la tarde por Proyecto Radio MX con sentido social. Ser veterinario es convivir lado a lado con enseñanzas profundas sobre amor y vida. Todos los martes, en punto de las 11, escuchemos lado a lado a los expertos en La Voz del Veterinario, a través de Proyecto Radio MX con sentido social. Hola, buenos días amigos, ya regresamos a todos los que se acaban de conectar. Estamos hablando ataque de ansiedad o infarto. La verdad es de que tenemos dos super invitadas y yo creo que nos han ayudado mucho a comprender todo esto. En el bloque pasado es cómo evitar un ataque de ansiedad para no llegar a un suicidio, porque me imagino que llega la situación emocional y de estrés que me lleva a tomar decisiones equivocadas. ¿No, Norma? Sí, exactamente. O sea, esto también es parte, como comentábamos hace un rato, o sea, diferentes características que se presentan en la ansiedad. Entonces, también en terapia tenemos que, dependiendo del caso de las personas, darnos cuenta si esta ansiedad está acompañada de depresión. Entonces, o sea, como son síntomas que a veces van muy de la mano, o sea, son trastornos que van muy de la mano, entonces debemos analizar el caso de la persona que acude a terapia o que acude a servicio médico porque no sabe qué está pasando. Entonces, darnos cuenta si esta ansiedad también va acompañada de la depresión para poder hacer un diagnóstico y entonces poder darnos cuenta si no nada más está teniendo ideas suicidas o ya está tomando acciones para llevar a cabo un suicidio. En este caso sí es importante también que acuda a terapia y también que vaya con un psiquiatra, o sea, ya con un especialista para que mande medicamento adecuado, que puede ser un antidepresivo o puede ser un ansiolítico. Eso ya depende también del doctor y de las características que vea en las personas que acuden por estos síntomas que está presentando. Perfecto. Doctora, como resumen, ¿qué nos indicarías? ¿Cuáles son los puntos principales para las personas que se acaban de conectar por medio de nuestra página de Facebook y nuestra web? ¿Cuáles son los puntos importantes que como población debemos de tomar en caso de que nos esté dando un infarto y no un ataque de ansiedad? Ok. El punto más importante es buscar la atención médica inmediata, ¿sí? Eso es lo primero que tenemos que hacer. Si sentimos que algo malo nos está pasando, que el dolor es muy intenso, que nos vamos a desmayar, hay que acudir a los servicios de urgencias o solicitar una ambulancia para que podamos ser atendidos lo más rápido. Como les comentaba, las complicaciones más graves ocurren en los primeros minutos, entonces estamos en riesgo de que nos dé una arritmia grave estando en casa, sin alguien que pueda ayudarnos. Por eso es muy, muy importante llamar. Siempre es mejor llamar a la ambulancia. Si no fue un infarto, bueno, no pasa nada. Pero si es un infarto, hay que atenderlo de inmediato. Creo que ese sería el mensaje más importante. No minimizar los síntomas y buscar ayuda de manera inmediata. Y yo, si me permites agregar a tu comentario, sí es importante que sepan que el infarto no nada más se presenta con dolor y opresión en el pecho, ¿no? Hay síntomas como los que nos ha mencionado la doctora Ana Berni en todo el programa, que puede ser dolor en la boca del estómago, ¿no? Esa sudoración que se diferencia también de un ataque de ansiedad, ¿no? Que son situaciones muy similares, pero en ocasiones un ataque y un infarto se disfraza con otros tipos de síntomas, ¿no? Entonces, no dejarlo al aire,
sino realmente poner esa atención. Y también lo que nos comentábamos y platicábamos en el programa anterior es que las mujeres hormonalmente somos más propensas a las enfermedades cardiológicas, ¿correcto, doctora Berni? Sí, existe este mito justamente de que las hormonas nos protegen, ¿no? Contra enfermedades o infartos, pero no es necesariamente cierto, ¿no? Las mujeres también podemos tener infarto, a lo mejor en una edad un poquito más avanzada que los hombres, pero las enfermedades cardiovasculares en nuestro país son la principal causa de muerte en mujeres, ¿sí? 1 de cada 3 mujeres va a tener algún evento cardiovascular que puede ocasionarle la muerte. Estamos hablando que este es un problema de salud tan importante como lo es el cáncer de mama, ¿no? Y a veces no hacemos esta conciencia social o estas campañas de difusión masiva en los medios, así como el tuyo, para que las mujeres tomen conciencia de que las enfermedades cardíacas también pueden ocasionarnos la muerte, incluso más que el cáncer de mama. Entonces, es muy importante en las mujeres cuidarnos, aparte de todas las cosas de las que nos tenemos que encargar, hay que dedicar minutos o horas para nuestro cuidado, ¿sí? Entender nuestros síntomas, como comentaba la psicóloga, relajarnos, aprender estas terapias, yoga, meditación, llevar una dieta saludable, tratar de hacer ejercicio. Y esto que comentábamos de encerrarnos 5 minutos en el baño a desahogarnos, es muy importante. Debemos cuidarnos, ¿sí? Así como cuidamos a nuestras familias, a los hijos, a adultos mayores, enfermos, es muy importante también cuidar nuestra propia salud. Claro, y no nada más, esto no es un tema nada más apropiado de género, ¿no? Los hombres, si necesitan esos 5 o 10 minutos denme chance, necesito despejarme, ¿no? Necesito sacar este estrés, esta adrenalina, buscar distintas alternativas, ¿no? La realidad es de que para poder tener una familia, ya olvidémoslo de una familia totalmente feliz, porque ese es otro tema para otro momento, pero sí un equilibrio en el hogar, ¿no? Ese equilibrio donde todos se encuentran saludablemente, físicamente y mentalmente, ¿no? Que eso es lo más importante. Busquemos eso, busquemos no desahogarnos con violencia familiar, ¿no? No desahogarnos con los chavitos, con los adolescentes o con la esposa, que también se está agudizando todo este tema de violencia familiar hoy en día. Pero ahora voy contigo, Norma. ¿Cómo podemos darnos tips así bien específicos que nos ayuden a contenernos nosotros y saber identificar, ¿no? En qué momento no me está dando un infarto, sino me está dando un ataque de ansiedad y cómo lo contengo? Bueno, cuando ya sabes que no presentas estas características de infarto que ya nos habló la doctora, y en algún momento ya sabes que esto es ansiedad, podemos empezar para controlar la respiración. Empezamos a hacer ejercicios de respiración, que sea una respiración pausada, a lo mejor. ¿En 10 tiempos? Digamos que lo podemos hacer en el tiempo que cada persona, o sea, que tenga esa expansión pulmonar, ¿no? Digamos, porque a veces podemos decir, bueno, respira en 2 tiempos y exhala en cortito. 2, ¿no? O sea, claro. Sí, a lo mejor dices, ay, no, a mí no me alcanza ese tiempo para poder respirar bien, ¿no? Claro. O a lo mejor inhalas en 2 tiempos y puedes exhalar hasta en 5, ¿no? Entonces, bueno, eso ya también es conocerte a ti y ver más o menos qué es lo que pasa. Los ejercicios respiratorios son buenos. En terapia también damos diferentes tipos de técnicas, como por ejemplo, parar el pensamiento, o sea, estos pensamientos que a veces no podemos controlar y los volvemos catastróficos y cada vez se vuelven peor, y eso también te va causando ansiedad, ¿no? Entonces, damos técnicas como para parar el pensamiento. O sea, en este momento no necesito, es un pensamiento que está volviendo a mí a cada rato, entonces digo, no, ya, paramos, me distraigo haciendo otra cosa o dejo de estar haciendo y busco hacer otra cosa. Muy bien. Norma, ¿dónde te encontramos para las personas que quieran tomar terapia? Bueno, me pueden hablar para hacer una cita, y bueno, no sé si
Sí, mi consultorio está en el área de satélite, pero ahorita con que todo nos esto escriban a todos nuestros amigos y con todo gusto compartimos ahí tus datos en los comentarios del programa. Doctora, ¿dónde te encontramos por si alguien quiere acudir a consulta contigo? Hola, claro que sí. Yo estoy en Hospital Ángeles Pedregal, pero me encuentran en Twitter también como @Pernian y ahí vienen los datos del consultorio. Igualmente, si quieren enviar un correo contigo, Liz, con todo gusto. Perfecto, la verdad es que les agradezco muchísimo a las dos su tiempo, todas estos comentarios, estos tips, estas técnicas que nos van a ayudar para poder identificar y separar un ataque de ansiedad a un infarto. A todos los que nos escuchan, gracias por conectarse. Nos vemos el próximo sábado en punto de las 9 de la mañana por Proyecto Radio MX. En mi Instagram, síganme, me encuentran como lisette.pacheco. Igual en Facebook vamos a estar por ahí platicando un poquito más del tema. Y bueno, el próximo programa es sumamente interesante porque vamos a hablar sobre la conexión entre todo lo que estamos hablando de ataques de ansiedad y el deporte. Vamos a ver cómo lo podemos integrar en esta pandemia que estamos viviendo y que hay tanta contingencia y tanta restricción para evitar y poder tanto relajarnos como cuidar nuestra salud, ¿no? Prevenir, que siempre la salud preventiva va a ser lo más importante hoy en día. Pues que tengan excelente domingo, muchas gracias y nos vemos el próximo sábado. Gracias por acompañarme en Big Bang, donde el conocimiento es el origen. Mi nombre es Lisette Pacheco. Sígueme en Instagram como lisette.pacheco, a través de Proyecto Radio MX con sentido social. En casa, quédate